también estos músculos en este orden. Te va a ayudar muchísimo a la hora de la marcación en la mano. ¿Bien? Gemelo. No, gemelo. En español la G tiene sonido de J también. Bueno, entonces, los músculos pélvico-cantéricos se subdividen a través de dos grupos. Tenemos los músculos, atiende por favor, tenemos los músculos glúteos. Dentro de los músculos glúteos tenemos el glúteo mayor, medio y el menor. Esta es la nomenclatura más actual. También dentro de los músculos glúteos tenemos el músculo tensor de la fascia blanda. Y los pélvico-cantéricos propiamente dicho. ¿Qué significa esto propiamente dicho? Eso, o sea, dentro del nombre pélvico-cantérico es el que realmente cumple con esas inserciones, porque de ahí viene su nombre. Pélvico-cantérico se refiere a su inserción, van a hacer esta lista de músculos. Y ustedes aprenden en este orden para hacer más fácil el amor. Primero tenemos el músculo piriforme. ¿Alguien sabe qué significa el término piriforme? Forme, forma de algo. Eso, forma de pera, pero el músculo no tiene forma de pera. O sea, ¿por qué le llamamos piriforme? Tenemos el músculo gemelo superior. Después el músculo obturador interno. ¿A qué le suena esta palabra obturador? El foramen obturador. ¿Se acuerdan que nuestro foramen obturador estaba cerrado, tapizado por una membrana? ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana obturatriz. Eso. Y en la membrana obturatriz otra vez se inserta el músculo obturador. ¿Okay? Tenemos el músculo gemelo inferior, sí, gemelo superior, tenemos gemelo inferior, después tenemos el músculo obturador externo y el músculo cuadrado femoral. ¿Okay? Ya hablamos una vez de un músculo cuadrado. ¿Dónde teníamos el otro músculo cuadrado? Cuadrado lumbar, exactamente. Entonces en el examen final especifique el músculo cuadrado lumbar y también tenemos el músculo cuadrado femoral. ¿Ok? Le voy a mostrar una serie de imágenes, vamos a repasar un poco huesos y le voy a hablar de las inserciones. De las inserciones le voy a hablar así bien superficial para que tengan idea por lo menos dónde se inserta. Porque hablar en detalles de los manos prestar atención. Bueno, entonces los pélvico-cantéricos tenemos el glúteo mayor, músculo glúteo mayor. ¿Ven cómo el glúteo mayor no le cubre el 100% al glúteo medio? Hay una porción del glúteo medio que es visible, por más que esté todavía el glúteo mayor. Ahora, yo retiro el glúteo mayor, ahí puedo ver el músculo glúteo medio, su inserción un poco más posterior. Y profundo el glúteo medio, veo el músculo glúteo menor. El glúteo medio sí le cubre totalmente al glúteo menor. ¿Okay? Después tenemos esto que van a ser los pélvico-cantéricos propiamente dichos. Y aprendan en ese orden cuál era el primer músculo. Era un piriforme. Piriforme, que es de formato de pera. El piriforme, entonces este va a ser el primero. Piriforme, después del piriforme, ¿quién venía? El gemelo superior. El gemelo superior. Es en ese orden. Piriforme, gemelo superior. Después del gemelo superior, fíjense en este músculo. Es el músculo obturador, pero hay obturador interno. Después del obturador interno, ¿quién tenemos? Gemelo inferior. Exactamente, gemelo inferior. Después del gemelo inferior deberíamos tener aquí al obturador externo. Solamente que en esta imagen no vemos porque está por delante. Esta vista es una vista por detrás. ¿Está bien? Porque los glúteos obviamente se ven por detrás. Y después del obturador externo tenemos este, que es el cuadrado femoral. Exactamente. El cuadrado femoral realmente tiene un formato más cuadrado. ¿Verdad? Bueno, pues quiero repasar algunas partes del sacro y del coxal. Quiero repasar algunas partes bien rápido. Bueno, aquí. ¿Se acuerdan que nuestro coxal, esto, cómo se le llamaba? Es esta región. Sí, la área. Todo esto era la cara lateral. La cara lateral se clasificaba para esto como cara glútea. ¿Se acuerdan? Y había dos líneas. ¿Cómo se llamaban nuestras líneas? ¿Esta qué sería? Esta es la línea glútea anterior. Línea glútea anterior, entonces ¿esta qué sería? La línea glútea posterior.
medio, la línea, ¿está bien? Entonces, esas líneas divididas en tres zonas, ¿está bien? Va a haber una zona que va a estar por delante, entonces se llama zona glútea anterior. Esta va a ser la zona glútea media y esta va a ser la zona glútea posterior, ¿ok? ¿Se entiende, verdad? Son dos líneas glútea, línea glútea anterior y línea glútea posterior, pero son tres zonas, porque cada zona es para un músculo glúteo, ¿ok? También recuerden esto, cresta ilíaca, ¿verdad? En la práctica yo marco y ustedes solo colocan cresta ilíaca, pero ustedes saben que la cresta ilíaca tiene tres partes atrás, ¿se acuerdan cómo se dividía? Labio lateral, un intersticio y un labio medial. Los glúteos se insertan en el labio lateral, ¿está bien? Y repasando un poco también nuestro sacro. ¿Esta qué cara del sacro es? Cara posterior. ¿Se acuerdan que esto cómo se llamaba? Crestas no eran líneas, Cresta sacra. cresta sacra media, después esta cuál va a ser. Cresta sacra intermedia. Esta va a ser la cresta sacra intermedia y acá está la otra cresta, que va a ser la cresta sacra lateral. Súper bien. Bueno, eso es importante porque este músculo ve cómo se va hacia la cresta sacra lateral. Bien, otra cosa, ¿se acuerdan que en el coxal identifican esto? Esto sería esto. Escotadura mayor. ¿Cómo se llama? Escotadura Ciática mayor. En un hueso desarticulado le llamamos escotadura ciática mayor. Porque cuando está así articulado le llamamos ya foramen. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Foramen ciático mayor. ¿Se entiende? Entonces, articulado se llama foramen. Hay foramen ciático mayor y hay foramen ciático menor. ¿Ok? Otra cosa, ¿este qué sería? Esto sería esto. ¿Cómo se llama este accidente óseo? ¿Cómo? Tuberosidad, exactamente. Entonces, ven este ligamento va del sacro a la tuberosidad. Entonces, este ligamento se llama ligamento sacro-tuberoso. ¿Ven? Ligamento sacro-tuberoso. Les comento porque el músculo se inserta en ese ligamento sacro-tuberoso. ¿Está bien? Entonces, este ligamento sacro-tuberoso es el encargado de cerrar nuestra escotadura y convertirlo en foramen. ¿Está bien? Bueno, ¿quién más quería repasar? Este. Fémur. ¿Esto qué sería el fémur acá? ¿Va a ser la línea o va a ser la cresta? ¿Qué me dices? Cresta. Estamos viendo de atrás, ¿verdad? Estamos viendo de atrás. Esta va a ser la cresta. Aquí nosotros teníamos el cuello quirúrgico. Y se acuerdan que hacia atrás nuestro borde posterior se dividía en tres líneas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Bueno, acá estamos viendo uno. Había una línea que se iba hacia el trocánter mayor. ¿Cómo se llama esa línea? Sería lateral. Línea de trifurcación lateral. Después había otra que se iba al trocánter menor. ¿Cómo se llamaba esa? Línea de trifurcación media. Después hay otra línea que se va hacia el cuello anatómico. Línea de trifurcación media. ¿Okay? Eso quiero que lleven en cuenta para hablar de las inserciones. Bueno, vamos a empezar primeramente con este que está en azul. ¿Quién piensa que va a ser este? Este va a ser el músculo glúteo mayor. Nosotros vamos a usar el término que dice nuestro libro, ¿está bien? Que es músculo glúteo mayor. ¿Okay? Bueno, entonces recuerden así, el músculo glúteo mayor es el músculo más posterior y el más superficial. El más posterior y el más superficial. Entonces, mirando esta imagen, ¿dónde se está insertando en el coxal? Este mais posterior e mais superficial ali na linha posterior e média, né? Não? Maior? Essa zona aqui, tá vendo? Os slides. Não? Esa es zona posterior. Bueno, si vamos a describir, el libro dice, el músculo glúteo mayor se inserta detrás de la línea glútea posterior. ¿Está bien? Detrás de la línea glútea posterior. ¿Ok? Bueno, ese sería en el coxal. Después, ¿qué más? ¿Dónde va a insertarse más? Aquí. Cresta ilíaca. ¿Qué parte de la cresta ilíaca piensan que se va a
cresta la sacra cresta lateral. sacra lateral. Y ven cómo también se está insertando ¿dónde? En este ligamento, que les dije que se llama ligamento sacrotuberoso. Eso va a ser la inserción superior de nuestro glúteo mayor. ¿Y abajo dónde se está insertando? En la línea de trifurcación lateral. ¿Okay? Entonces, acá está lo que serían las inserciones del glúteo mayor. Eso es inserción superior, cara glútea del coxal, por detrás de la línea glútea posterior. También se inserta en la cresta sacra lateral, como vimos acá, en la cresta sacra lateral. Y abajo se está insertando ¿dónde? En la línea de trifurcación lateral. No sé si se acuerdan, pero la línea de trifurcación lateral también se llamaba tuberosidad glútea. ¿Okay? Esta línea también se llamaba tuberosidad glútea. ¿Okay? Y después nuestro músculo glúteo mayor va a tener una fascia, ¿okay? Que justamente se llama la fascia glútea. Y esa fascia glútea se va a unir con la fascia de este músculo. ¿Alguien sabe quién sería este músculo? Este es el músculo tensor de la fascia lata. ¿Está bien? Entonces, la fascia del músculo glúteo mayor, la aponeurosis, mejor dicho, la aponeurosis del glúteo mayor se une con la aponeurosis del músculo tensor de la fascia lata y va a formar esta estructura tendinosa que se llama tracto iliotibial. Acá está el nombre, tracto iliotibial. Tiene un epónimo que llaman también bandeleta de Maiciat, pero tracto iliotibial. Y ese tracto iliotibial, ¿dónde se va a insertar posteriormente? Posteriormente? No, ¿dónde se va a insertar finalmente? Na tuberosidade da tibia? No. Había un tubérculo en la tibia que tenía un nombre en el Jerry, en el tubérculo de Jerry. ¿Está bien? En el tubérculo de Jerry. ¿Está bien? Entonces, eso sería el tracto iliotibial. Entonces, el tracto iliotibial, ¿cómo se forma? Se forma de la fusión de dos aponeurosis. ¿Qué aponeurosis? Del glúteo mayor y del músculo tensor de la fascia lata. ¿Okay? Este tracto iliotibial tiene una función muy importante que cuando nosotros nos mantenemos de pie, él evita que nos caigamos lateralmente. O sea, uno de los músculos que nos ayuda en el equilibrio es el tracto iliotibial. ¿Okay? Y en la mayoría de los cadáveres se ve porque es una estructura bien resistente. ¿Está bien? Sí. ¿Preguntas? No. ¿No? Bueno. Ya hablamos del glúteo mayor. Ahora vamos a hablar de este. ¿Quién va a ser este glúteo? Este va a ser el músculo glúteo medio. ¿Está bien? Recuerden que el glúteo mayor, en acá está el músculo glúteo mayor, no le cubre totalmente al glúteo medio. Hay una porción del glúteo medio que se puede visualizar. ¿Dónde se va a insertar el músculo glúteo medio? Mirando solamente la imagen. Aquí. En la cara glútea, pero ¿entre qué línea? Entre la línea glútea anterior y la línea glútea posterior. Exactamente. ¿Y dónde se va a insertar abajo? En el fémur. ¿Qué parte del fémur? Trocánter mayor. ¿Pero qué parte del trocánter mayor? La cara posterior do trocánter mayor? El trocánter mayor tiene dos caras, cara lateral y cara frontal. No tem posterior. Cara lateral. ¿Se acuerdan que en el fémur, en la cara lateral, había una cresta? ¿Cómo se llamaba esa cresta? Cresta del glúteo medio. Exactamente. Y ahí se va a insertar el glúteo medio. ¿Bien? Entonces el glúteo medio se inserta en la cara glútea del coxal entre las dos líneas glúteas anterior y posterior. Y abajo se inserta en el trocánter mayor, pero ¿dónde? Específicamente en la cresta del glúteo medio. La cresta lleva el nombre del músculo. ¿Está bien? Y como ven acá también se inserta la cresta ilíaca. ¿Qué parte de la cresta ilíaca sería? Lado lateral. Labio lateral. Exactamente. ¿Y quién vamos a encontrar profundo en el glúteo medio? Eso, el glúteo menor. El glúteo medio sí le cubre totalmente al glúteo menor. ¿Okay? ¿Y dónde se está insertando el glúteo menor? Está ali na cara. En la cara glútea también, pero ¿qué parte? Por delante de la línea glútea anterior. ¿Okay? Súper bien, por delante de la línea glútea anterior. ¿Y dónde se está insertando aquí? También en el trocánter mayor. Pero ¿qué parte del trocánter mayor no va a ser en la cresta? ¿Está bien?
va a ser en el borde superior y en el borde anterior del trocánter mayor. ¿Ok? Bueno, ¿quién es el que está cortado acá? Glúteo mayor. El glúteo mayor. Recuerden que el glúteo mayor es el más superficial y el más posterior. Recuerden que se inserta en el sacro, en el ligamento sacro tuberoso. ¿Ok? Acá tenemos el glúteo medio, ¿verdad? Glúteo medio y acá está el glúteo menor. ¿Ok? De los músculos glúteos, ¿cuál nos falta? O tensor da face lata? Es el músculo tensor de la fascia lata. ¿Okay? Dentro de los músculos glúteos tenemos el músculo tensor de la fascia lata. Bueno, ¿dónde se va a insertar arriba? Fíjense, en la espina ilíaca anterosuperior. Hay dos músculos que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior. Uno de ellos, el tensor de la fascia lata. Y abajo, ¿qué va a formar? Trato iliotibial. El tracto iliotibial. ¿Cómo se formaba el tracto iliotibial? Pela face do glúteo, né? Face El do glúteo mayor con la ponerosis del tensor de la fascia lata. ¿Y dónde se inserta el posteriormente? O sea, finalmente. tubérculo de Jert. Eso, en el tubérculo de Jerdie. ¿Dónde se encontraba el tubérculo de Jerdie? Seria na cara lateral da tibia. Sí, en la cara lateral. Está la tuberosidad de la tibia, cóndilo lateral, y en el medio estaba el tubérculo de Jerdie. Acá habrá que sacar el tubérculo de Jerdie. No, Jerdie. Jert é o ratinho. Bien, he terminado los músculos glúteos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ¿y qué acción tendrían los glúteos? A menos que se ven a los glúteos. ¿Cómo? Eu acho que também ele Extensión va a ser. ¿Está bien? ¿Extensión de quién? Del miembro inferior. ¿Está bien? El glúteo mayor principalmente, y el que nos va a hacer mantenernos en bipedestación, o sea, ese hecho de levantarnos, es la función del glúteo mayor. El glúteo medio y el glúteo menor tienen una acción en común, que es separar el miembro inferior de la línea media. ¿Cómo se llama el hecho de separar? abdução. Abducción. ¿Ven? No es abducción, abducción. Escribir nomás por si acaso que no tengan que grabar. Abducción. La abducción va a ser el glúteo medio y el glúteo menor. ¿Okay? Y el tensor de la fascia lata es mayor. Ahora vamos a hablar de los otros, los pelvitrocantéricos propiamente dichos. ¿Cuáles eran? Era piriforme. Piriforme, después Gemelo gemelo superior, después obturador interno. obturador interno, Gemelo gemelo inferior, obturador obturador externo. externo y Cuadrado cuadrado femoral. femoral. Súper bien. Ese orden les recomiendo. ¿Está bien? Para que sea más fácil. Vamos a empezar entonces con el músculo piriforme. ¿Y por qué le llamaban pelvitrocantéricos? ¿Qué sería pelvis? Serían nuestros huesos de la pelvis, tanto el coxal como el sacro. ¿Está bien? Trocantéricos. Porque vamos a ser trocante del sistema. Eso. Pero ¿cuál trocánter? Menor. Todos van al trocánter mayor. ¿Está bien? Mayor. Hay un solo músculo que se llama trocánter menor. ¿Cuál era ese músculo? Cuadrado femoral. No. Chutei. Todos estos se van al trocánter. Ya estudiamos ya el abdomen ese músculo. El iliopsoas. ¿Está bien? El iliopsoas que se va al trocánter menor. Después estos pelvitrocantéricos van todos al trocánter mayor. Bueno. Vamos a ver. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este foramen? Foramen ciático mayor. Entonces el piriforme pasa al foramen ciático mayor. Anterior, ¿dónde se va a insertar? En el sacro. ¿Pero en qué cara del sacro? Va a ser en la cara anterior. Se inserta en la cara anterior sacro, sale por el foramen ciático mayor y viene y se inserta ¿dónde? En el trocánter mayor. Específicamente que parte en el borde superior. Y también se insertaba en el borde superior. El glúteo Glúteo medio. menor. 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 El glúteo medio se inserta en su cresta. Troca. ¿Está bien? Tranquilos. ¿Este quién es? Ciático. Nervio ciático. Entonces el músculo piriforme está por encima del nervio ciático. ¿Está bien? En Amoria, recuerden eso. ¿Está bien? Usamos como referencia al nervio ciático. Por encima del nervio ciático, músculo piriforme. ¿Ok?
¿Qué va a ser este accidente oso que está acá? Stage 1 vai ser a espina ciática. Espina ciática. Bueno, ¿y cuál es el otro músculo que está por debajo del piriforme? É o gemelo superior. Gemelo superior. Fíjense dónde se inserta el gemelo superior. El gemelo superior se inserta en la espina ciática y va directamente al trocánter mayor. ¿Qué parte del trocánter mayor? En la fosa trocantérica. Então você está na roça. ¿Se acuerdan de esta fosa trocantérica? Tenía otro nombre. ¿Cómo era su otro nombre que a ustedes les encantó ese otro nombre? Fosa trocantérica tenía otro nombre. Cavidad digital, ¿no se acuerdan? Ese, sí, ahí le sonó, la cavidad digital. ¿Ven cómo todos estos músculos van toditos en la cavidad digital o la fosa trocantérica? ¿Está bien? Por eso se formó una fosa, por los músculos que se insertan ahí. ¿Está bien? Entonces, ¿este quién era? Piriforme. ¿Dónde se insertaba arriba el piriforme? Na cara anterior. Cara anterior del saco. Y aquí, Borde superior. borde superior del trocánter mayor. Muy bien. ¿Quién también se insertaba en el borde superior del trocánter mayor? Glúteo menor. Medio casi dijo. Bueno, ¿dónde se inserta el glúteo medio entonces? Lateral. En la cara lateral del trocánter mayor, que se llama la cresta del glúteo medio. No se olviden de esa cresta. Bueno, continuamos. Entonces, gemelo superior, ¿dónde se inserta? Espina ciática y en la fosa trocantérica, o como a ustedes les gusta, cavidad digital. Y este músculo va a estar inmediatamente debajo de quién? Del nervio ciático. Entonces, encima del nervio ciático, músculo piriforme. Debajo del nervio ciático, músculo gemelo superior. Bueno, y fíjense este músculo. ¿Qué va a ser? Obturador interno. Obturador interno. ¿Cómo saben el obturador interno? Acá está escrito, Porque ele ¿verdad? está fumando. Pero ¿cómo saben? Porque ele está tapando o foramen obturador. Eso, el foramen obturador, el foramen más grande de nuestro cuerpo, pero no está así permeable, está tapizado por una membrana que se llama la membrana obturatriz. Entonces nuestro músculo obturador interno se inserta en la membrana obturatriz y de paso también se inserta en la superficie cuadrilátera. ¿Se acuerdan de esta superficie? Nossa, era lá no. Del coxal, en la cara medial del coxal. Estaba la superficie cuadrilátera y abajo ya estaba el foramen. Bien, y lateralmente, ¿dónde se inserta? En la fosa trocantérica. Bien, hasta ahora vemos dos músculos que se insertan en la fosa trocantérica: el gemelo superior y el músculo obturador interno. Bueno, ¿qué accidente óseo ahora? Tuberosidad y ciática. Bueno, y ven este músculo, ¿qué va a hacer? Isso aí é um gemelo inferior. Gemelo inferior. Acá está el gemelo superior, acá está el gemelo inferior. Muy bien. ¿Y dónde se va a insertar el gemelo inferior? Também na fossa trocantérica. En la fosa trocantérica también. ¿Y dónde se va a insertar acá? En la Tuberosidade. tuberosidad isquiática. Entonces, el músculo gemelo inferior se inserta en la tuberosidad isquiática y en la fosa trocantérica. ¿Ok? Bueno. ¿Preguntas de ahí? ¿No? Bueno. Después, ¿qué lleva a ser? Cuadrado femoral. Muy bien. ¿Dónde se está insertando el cuadrado femoral? Aí já parece que é mais na frente. Né? También en la tuberosidad isquiática, un poco más abajo, pero también la tuberosidad isquiática. Pero, ¿ven cómo está mucho más inferior? ¿Verdad? Él no se inserta más en la fosa trocantérica, donde se va a insertar en el borde posterior del trocánter mayor. ¿Okay? Entonces, ahí está el orden que quiero que memoricen, porque esta vista da para ver. Bueno, obviamente no como esos colores, pero da para ver el amor. ¿Cuáles serían? Piriforme, gemelo superior, músculo obturador interno, músculo gemelo inferior, músculo cuadrado femoral. Y ahora le voy a mostrar el obturador externo. ¿Dónde piensan que se va a insertar el obturador externo? Na parte externa do foramen obturador. También el foramen obturador, pero por delante, ¿verdad? Entonces, aquí sería la visión de nuestro obturador externo. También se inserta en nuestra membrana obturatriz y en la rama isquiopúbica. ¿Se acuerdan de la rama isquiopúbica? Sí. Era tema de examen que les decía. O sea,
ahí se va a insertar el músculo obturador externo y se coloca por detrás y va también a la fosa trochanteriana. ¿Okay? También va a la fosa trochanteriana. Entonces, ¿cuáles eran los músculos que iban a la fosa trochanteriana? Gemelo superior, Gemelo superior, obturador interno, obturador interno, obturador externo y gemelo inferior. ¿Okay? Los que tienen tanto superior como inferior. Superior. ¿Preguntas? ¿No? no. Bueno. Pasa a mí. Si no tienen preguntas, dale. Como en capas principalmente a los glúteos. Bueno, el uno que sería Muito médio, glúteo medio. Médio. Glúteo medio. ¿Por qué glúteo medio? porque ele está cobrindo essa cara anterior ali, Sí, entre ali. esta región de la región glútea, y recuerden que el glúteo mayor no le cubre esta región. Este podría estar tapándoles, igual se vería esta porción. ¿Okay? Entonces este es el músculo glúteo medio. Mas aí também não veria nenhum outro dos outros também, não veria. ¿Cómo? O sea, se el glúteo mayor estuviera como tapando Esta región, sí. si no se podría ver. Estos no dará, obviamente no da para marcar, pero el glúteo medio sí. O glúteo, professora, o glúteo menor estaria abaixo, El glúteo menor va a estar profundo al glúteo medio. Menor é o que por tapa. isso que eu confundi. Ok. Médio, Por eso hay que tratar de ver en capas. ¿Ok? Bueno, el 2, músculo piriforme. Muy bien. Acá síganme ese orden. Piriforme, acá no se ve nomás el nervio ciático, pero en la morea se ve el nervio ciático. ¿Ok? Encima el nervio ciático, músculo piriforme. El 3, seria o músculo gemelo superior, gemelo né? Não é superior. gemelo, O 3 é remeu? Gemelo superior. Músculo gemelo superior. El 4, obturador interno. músculo obturador interno. Muy bien. Este no marqué, pero este quién sería. Este va a ser el gemelo también superior. Este va a ser el gemelo inferior. Porque yo sigo nomás ese orden. ¿Ok? Entonces, repitiendo. Piriforme, gemelo superior, músculo obturador interno. El 4. Acá está el músculo gemelo inferior. ¿Ok? El 5. Vai ser o quadrado femoral? Es músculo cuadrado femoral. O luego tiene el examen, chicos, si hay cuadrado lumbar, hay cuadrado femoral. ¿Está bien? El 6. Músculo glúteo mayor. Antes se decía máximo y en día ya somos mayor. ¿Ok? El 7. Desceu da roça lata, o trato medial. Tracto iliotibial. ¿Cuál pondría en el examen? Eu botaria Trato trato medial. iliotibial. Porque o desceu da roça lata é músculo propriamente dito, né? Exacto. Iliotibial. Acá ya el tracto iliotibial. Tracto Isso eu acertei. ¿Está bien? Tracto umbilical. Sí. Tracto, não tem só tracto. En realidad que la fascia lata, aquí debería estar la fascia lata cubriendo el músculo, ¿está bien? Pero en el momento que llega acá, ven cómo ya se une con la del glúteo mayor, entonces aquí ya es tracto iliotibial. ¿Bien? Sí, es muy gruesa, es muy gruesa. Hay que cortar con intención para que se rompa, porque hace nunca se rompe. Tracto iliotibial. Você tem. ¿Está bien? Entonces, chicos, si se marca aquí, generalmente yo marco más el músculo porque la fase ya desapareció. ¿Está bien? Pero este sí es evidente. ¿Preguntas? Essa face lá, ¿Cómo? a la hora de no se avista essa face. No, vos solamente podés ver el músculo tensor de la fascia lata, pero también la fase está descubriendo. Eu também computador Y ese ya no interno. quedó claro el tracto iliotibial, que es el tema de examen, no tracto iliotibial. Tracto iliotibial. Hace un duro trabajo el tracto iliotibial para mantener el equilibrio. Bueno, ¿preguntas con respecto a esto? ¿No? ¿Qué sería este que está dando? El pedazo del glúteo mayor. ¿Exactamente? ¿Se puede marcar aquí? Claro que sí. Não,
Faz isso, doutor. Não. Sí, te estoy diciendo. Recuerda que el glúteo mayor está muy atrás. ¿Está bien? El más superficial, el más posterior. ¿Está bien? Jamás va a ser glúteo menor. Jamás. ¿Preguntas? Agora não. Ahora ya no tenemos preguntas, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya terminamos los músculos perointrocantéricos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que la gente se divide en introcantéricos? Después ya tenemos los músculos del muslo. Bueno. De los músculos del muslo, esta es la lista. Ya la tengo para que copien. Si quieres sacar foto, puedes sacarla. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Articular la doble, este no va para ver. El resto, si no me equivoco, sí, será el 2. ¿Ya está? Bueno, vamos a empezar con el músculo cuádriceps. ¿Por qué le llamarían músculo cuádriceps? Porque tiene 4 cabeças. ¿Alguien tiene idea cuáles son las cabezas del cuádriceps? Seria o vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e reto femoral. Muy bien, entonces, en el caso del cuádriceps, nos van a llamar cabezas, ¿verdad? Como en el tríceps y bíceps que ustedes vieron, acá las cabezas tienen nombre y son el músculo recto femoral, ¿okay? En el medio mismo queda el recto femoral, después tenemos vasto lateral, si hay vasto lateral tiene que haber un vasto medial, ¿okay? Y profundo al recto femoral voy a encontrar el músculo vasto intermedio, que el vasto es un profundo, ¿okay? Bueno, hablando un poquito acá rápido, ¿este qué sería? Ligamento inguinal. Ligamento inguinal. ¿Y este quién va a ser? Este que está acá. Iliopsoas. Este va a ser el músculo iliopsoas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestro ligamento inguinal tenía dos lagunas? Había una laguna muscular y una laguna vascular. En la laguna muscular pasaba ¿qué? O iliopsoas. El músculo iliopsoas, ¿verdad? Y pasaba un nervio también, o sea, dos nervios, ¿verdad? Femoral. El nervio femoral y el otro É cutáneo femoral lateral. Bueno, en este caso quiero que recuerden al nervio femoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nervio femoral va a ser el encargado de inervar a todos los músculos del compartimiento anterior, ¿ok? Y más medial vamos a tener también ¿qué cosa? Vamos a tener la arteria y la vena, ¿verdad? En este caso tenemos nuestra arteria femoral. ¿Se acuerdan cómo se formaba la arteria femoral? depois de passar no caso do ligamento inguinal, a helica externa se transforma em femoral. Eso, o sea que nuestra arteria femoral es continuación de la arteria ilíaca externa. Es la misma arteria, solamente que pasó el ligamento inguinal y cambió de nombre. Y nuestra vena, que se llamaría vena femoral. Ahí va a ser al contrario, ¿verdad? La vena femoral pasa el ligamento inguinal y se convierte en vena ilíaca externa. ¿Qué me querías preguntar? Denominado como paquete também? Eso, a eso iba. Muy bien. Hay aquí un orden. ¿Quién está más medial? A vena. La vena, después está la arteria y después está el nervio. Van, ¿verdad? ¿Se acuerdan en intercostales? Sí. Nosotros decíamos van. Aquí hay otro van, ¿verdad? Me van a poner van, ¿verdad? Me van a poner ¿qué? Paquete vasto nervioso femoral. ¿Está bien? Entonces el más medial de todos va a ser la vena. Vena, después está la arteria y después está el nervio. ¿Ok? Bueno, no se olviden que eso, por favor. El otro músculo que también forma parte del compartimiento anterior va a ser este músculo que se llama músculo sartorio. Es algo extraño su nombre, ¿verdad? El músculo sartorio. Peculiaridad del sartorio. El sartorio es el compartimiento anterior de qué región? Músculo. Del músculo. ¿Cuál es el hueso del músculo? Fémur. El fémur. Pero el sartorio no se inserta en el fémur. Não. Él se inserta ¿dónde? En el coxal y se inserta abajo ¿dónde? En la tibia. Le pasa superficial al fémur. ¿Está bien? Vamos a hablar primeramente del sartorio. Entonces, el sartorio arriba se inserta ¿dónde? Espina ilíaca antero superior. ¿Quién también se insertaba en la espina ilíaca antero superior? El tensor de fascia lata. El músculo tensor, aquí está, tensor de la fascia lata. Pero el sartorio va de forma transversal, va de lateral a medial y medialmente ¿dónde se va a insertar? En el cóndilo medial de la tibia. En el cóndilo medial de la tibia.
El sartorio va a formar parte de una estructura tendinosa que se le llama pata de ganso. ¿Ok? ¿Escucharon hablar de la pata de ganso? Ya. ¿No? ¿Sí? Alguns Bueno. La pata de ganso está formada por 3 músculos, o sea, por tendones de 3 músculos. Uno de los tendones va a ser el músculo sartorio. ¿Está bien? Entonces el sartorio es de qué compartimiento? Del compartimiento anterior. ¿Ok? ¿Y qué movimiento haría el sartorio si se contrae? de rotação externa da rígida. Rotación externa Quadril. do quadril. ¿Qué es quadril? Do músculo, no caso. ¿El músculo? Talvez. Fíjense que si toma su punto fijo acá, ¿qué va a hacer con esta región? Va a ser la flexión, ¿verdad? Va a ser la flexión, porque va a traer la flexión de la rodilla, pero hacia el tronco. ¿Está bien? Va a aproximar hacia el tronco. Esa sería la acción principal. ¿Ok? Ahora vamos a ver nuestro cuádriceps. Bueno, el cuádriceps está formado por este. ¿Quién va a ser este? Recto femoral. Femoral, este. Vasto Lateral, este. Vasto medial. Muy bien, ¿quién falta? Eso, ¿dónde está el vasto intermedio? Profundo ao femoral. Muy bien, profundo al recto femoral. Bueno, ¿y por qué le llamaron cuádriceps a estos músculos? Porque todos eles têm uma exceção comum. Su inserción inferior comparten la misma región y comparten el mismo tendón, que justamente acá le llamamos tendón del cuádriceps. Tendón del cuádriceps, ¿ok? Aquí, encima de qué? ¿Quién sería? Seria a La patela. patela o la rótula, ¿verdad? Entonces, recuerden que nuestra rótula va a tener una base y va a tener un vértice. Entonces, ¿dónde se inserta el tendón del cuádriceps aquí abajo? Na En base. la base de la rótula, o en la base de la patela. ¿Está bien? Bueno. Vamos ahora a hablar de cada uno de ellos, así bien rápidamente. Vamos a empezar primeramente con el músculo recto femoral. El recto femoral arriba se va a insertar ¿dónde? ¿Esto qué significa? Espina ilíaca anterior. No recomiendo que escriban así. Por favor, yo ya estaba cansada nada más de esto. Pero espina ilíaca anterior inferior. ¿Ok? Y donde se va a insertar también el surco supraacetabular. ¿Se acuerdan de esto? Supraacetabular. Sim. ¿Se acuerdan que estaba el acetábulo? Y arriba estaba el surco supraacetabular. Estaba encima. ¿Verdad? Entonces ahí se inserta nuestro recto femoral. En la espina ilíaca anterior inferior y en el surco supraacetabular. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el otro que tenemos también? Vasto lateral. Bueno, el vasto lateral se va a insertar en todos los accidentes óseos que están lateral. ¿Qué, por ejemplo, está lateral? ¿Se acuerdan la línea de bifurcación lateral? ¿Ok? Se va a insertar también ¿dónde? ¿Dónde se dirigía nuestra línea de bifurcación lateral? A cara lateral da Al trocánter mayor. Entonces, si se inserta la línea de bifurcación lateral, se inserta también en el trocánter mayor. ¿Dónde también se va a insertar? En la línea áspera. ¿Qué era la línea áspera? linha áspera seria aquela linha da cara posterior da. El borde posterior del fémur. ¿Está bien? El borde posterior del fémur. Pero ¿qué parte de la línea áspera? También en el labio lateral. ¿Ok? Y también en la cara anterolateral del cuerpo del fémur. ¿Está bien? Entonces, yo por ejemplo no les voy a preguntar esto, pero en la teoría, si van a chutar dónde se va a insertar el vasto lateral, tiene que ser todo lateral. ¿Ok? Tiene que ser sí o sí todo lateral. ¿Ok? Y el vasto medial va a ser lo contrario. ¿Ok? ¿En qué línea de bifurcación se insertaría el vasto medial? En la línea de bifurcación medial. ¿En qué parte de la línea áspera se insertaría el vasto medial? No lado lateral, lado El medial. labio medial. En el labio medial de la línea áspera. ¿Ok? Entonces, esa sería la inserción de nuestro vasto medial. Bueno, entonces recapitulando. Músculo. ¿Dónde estamos? Recto femoral. Sí, mira, ¿dónde se inserta el recto? No, espina, não. Espina ilíaca, anterior inferior, ¿dónde más? Na patela Supraacetabular. superfície Surco supraacetabular. supraacetabular. ¿Ok? Vasto lateral.
vai ser Linha de na bifurcação lado lateral, lateral, después, do trocânter maior, trocánter mayor, después, na linha áspera, la lado línea áspera lateral. en el labio lateral. Vasto medial, Na linha áspera, lado medial, en el labio medial, la línea áspera, sí. isso. E na linha trifurcada, trifurcação medial. Es una línea de trifurcación medial. Todo eso son inserción superior, ¿ok? Nos falta el músculo vasto intermedio. Bueno, el vasto intermedio, él, como es el más profundo, él se va a insertar ¿dónde? En las caras del fémur. ¿Está bien? Directamente en el fémur en sus caras, ¿ok? Y también en el labio lateral de la línea áspera. Muy bien. Esas serían todas las inserciones superiores. Ahora, en cuanto a las inserciones inferiores, que es lo que yo marco, recuerden en la imagen. Por encima de nuestra rótula, a nivel de la base, vamos a tener, ¿qué cosa? El tendón del cuádriceps. ¿Está bien? Después, ese tendón del cuádriceps empieza como que a rodearle a nuestra rótula y por debajo de la rótula, esto cambia de nombre, se llama tendón rotuliano. Yo le puedo llamar tendón rotuliano o también se le puede llamar ligamento patelar. ¿Y dónde se inserta este ligamento patelar o tendón rotuliano? Tuberosidade da En la tibia. tuberosidad de la tibia. ¿Ok? ¿Y qué función tendría esta rótula? Eu acho que Sí, pero tiene la extensión, va a ser luego la acción del cuádriceps. ¿Ok? Cuando nosotros encontramos el cuádriceps, hace la extensión de la pierna. Pero la patela o la rótula tiene una acción acá. A hiperextensão, a é hiperextensão, mais de Porque fixação. no lo traemos hacia acá en condiciones É mais normales. de estabilização do Actúa como una tendão. polea, ¿ok? Actúa como una polea para que sea efectiva esa extensión. La extensión va a ocurrir sin la rótula, pero para que sea una extensión efectiva es gracias a nuestra rótula. ¿Está bien? usar como nosso. Bien, chicos. Entonces, en la práctica, por encima de la rótula, tendón de cuádriceps. Tendón, ¿está bien? Tendón. Y por debajo de la rótula, tendón rotuliano o también le puedo llamar ligamento patelar. ¿Por qué? Este también se puede llamar ligamento. Ligamento Porque rotuliano. ou seja, Un osso hueso com con osso. otro hueso. Exactamente. Entonces, por ese motivo también se le puede llamar ligamento. Ligamento, Ahora, ligamento rotuliano pode ligamento ser. rotuliano, ligamento patelar también se puede llamar. Ahora, aquí si me ponen, por ejemplo, ligamento del cuádriceps, ahí no hay negocio. Ahí tiene que ser sí o sí tendón porque es una prolongación del músculo. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sim. Bien. ¿Preguntas? Sim, Diga. os músculos sartório e o tensor da face lata podem ser considerados estabilizadores? ¿Eh? Os músculos Qual? tensor De la fase da lata. face lata e o sartório podem ser considerados estabilizadores? Estabilizador, sí. Solo estabilizador. De hecho, que todo, el glúteo mayor también es un estabilizador. Ahora, ¿qué estabilización no va a tener que estudiar? ¿Verdad? Por ejemplo, el tensor de la fase lata evita las caídas laterales. ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno, vamos a un intervalo. 10 minutos. Anterior, compartimiento medial y compartimiento posterior. ¿Se dieron cuenta que no hay un compartimiento? ¿Qué compartimiento no hay en el músculo? ¿Qué compartimiento? Lateral. No existe compartimiento lateral, exactamente. No tenemos compartimiento lateral. Entonces, ¿qué es lo que le da formato entonces al músculo? Principalmente este. ¿Quién era ese? É o vasto El vasto lateral. lateral. Y me da el aspecto más arredondado al músculo sería el vasto lateral. Obviamente depende de cada vasto. Bueno, ahora vamos al compartimiento medial. En el compartimiento medial, ¿qué músculos recuerdan? Pai, filho e avô. ¿Cómo? Não, esse é da. A mí no me A gustó. doutora. Viajei. Não, seu posterior. E agora? No, los vastos son del compartimiento anterior, de formato cuadrado. Ahora del compartimiento medial hay É o tres. bíceps? Não, isso é mais Três. poderoso. Son tres. Você já me tenderoso? Não? Se eu conseguir. Parei guerra. Ih, rapaz, agora você Caramba. Ixi. Son tres aductores, ¿se acuerdan? Ah, então Aductores. esse
corto o segundo aductor. Y después tenemos el aductor mayor, ¿okay? Que también se llama músculo tercer aductor. ¿Se acuerdan algo del tercer aductor? Había algo en el hueso que era algo del tercer Ah, aductor. sim. Fica acima do côndilo. É o epicôndilo, né? Acima do epicôndilo. Não é valeu, é epicôndilo medial? Acima do Não. ¿Se acuerdan que el fémur? Por ese acá. Solo que es la parte posterior del fémur por acá. Ali, ¿Se acuerdan que acá había una secuencia de estructura? Nosotros teníamos los cóndilos, después teníamos acá el epicóndilo, ¿verdad? Encima de nuestro cóndilo que había el tubérculo supracondilio medial. Y encima del tubérculo supracondilio había un tubérculo que era el tubérculo del tercer aductor. ¿Ven? Ahora acuérdense de ese tubérculo del tercer aductor. Y acá nosotros teníamos nuestra línea áspera que estuvimos viendo, ¿verdad? Que era que arriba se dividía en tres. ¿Se acuerdan? Línea de bifurcación lateral. ¿Cómo también se llamaba la línea de bifurcación lateral? linha do glúteo menor. Tuberosidad glútea. Droga. Tuberosidad glútea. ¿Está bien? Y no se inserta el glúteo menor, el glúteo mayor se inserta. ¿Está bien? Tranquilo, puede ser no luego. Tuberosidad glútea, línea de bifurcación lateral. Después va a estar la línea de bifurcación media. ¿Se acuerdan su otro nombre? No se van a acordar. La línea pectínea. Línea pectínea. Y la línea de bifurcación medial también se llamaba línea espiral porque se iba hacia el cuello anatómico. ¿Está bien? Bueno, acá en el compartimiento medial, por más que no forma parte del compartimiento medial, igual se le marca la morgue el músculo iliopsoas. ¿Está bien? Recuerden que medial, o sea, de lateral a medial tenemos el músculo iliopsoas, medial al iliopsoas tenemos el músculo pectíneo. ¿Está bien? El iliopsoas y el pectíneo forman como el piso de esta región. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a encontrar el paquete músculo nervioso femoral profundo a ellos. ¿Está bien? Entonces, acá debería estar nuestro vano de gran vena, una arteria y un nervio femoral. ¿Okay? Y más medial a nuestro músculo pectíneo, ahí ya empezamos a tener a los aductores. ¿Okay? El primero va a ser justamente el músculo primer aductor, que también le podemos llamar aductor largo. ¿Okay? Acá también dentro del compartimiento medial tenemos el músculo grácil. ¿Está bien? Grácil, y el grácil también se le puede llamar músculo recto interno. ¿Okay? Bueno, vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Pregunta, ¿este quién era? Esse daí é o tenso. É o tenso da face lata. ¿Músculo? Isso da face. Tensor de la fase lata. ¿Y este? Sartório. Sartorio. Muy bien, sartorio. Ahora, ¿este qué compartimiento era? Esse daí é do anterior. El compartimiento anterior. ¿Y este? Compartimento. Não, isso aí é músculo glúteo, não? El otro de los músculos glúteos, los pélvicos, todavía, ¿ok? Estos sí ya son de pecho. Por ejemplo. Aquí para ver los músculos aductores, este va a ser el músculo aductor largo, o también llamado, esta es una terminología antigua, aductor largo o primer aductor, este va a ser el músculo. Tá, é o Segundo aductor. Y si hay un aductor largo, habrá un aductor corto. Muy bien. Y este va a ser maior. el músculo aductor mayor, o también llamado Terceiro tercer aductor. Entonces, primero, segundo y tercer aductor. Bueno, así hablamos ya, porque no voy a hablar con detalles de inserción porque van a volver todos. ¿Dónde se insertan los aductores? Arriba. seria no En el pubis, né? costal, específicamente en el pubis, ahora en el cuerpo del pubis. Todo el mundo se está insertando en el cuerpo del pubis. ¿Se acuerdan que era ilion, isquion y pubis? ¿Está bien? Entonces los aductores van y se insertan todos en el pubis y en el fémur. ¿Qué parte del fémur se está insertando? Se están insertando en la línea áspera. ¿Está bien? En la línea áspera. El aductor largo, por ejemplo, se va a insertar en el intersticio de la línea áspera. El aductor corto se va a insertar entre la línea de bifurcación media, ¿está bien? Y ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en la línea de bifurcación lateral y también se va a insertar en el tubérculo del tercer
lleva su propio nombre. ¿Okay? Entonces, este es lo que tiene mayor inserción. ¿Y qué acción haría estos músculos? Eu acho que adução, né? Adução. Aducción, muy bien. ¿Qué van a hacer la aducción? Aproximar a la línea medio. ¡Qué inteligencia! Preguntas. ¿Y quién va a hacer la abducción entonces? Abdução. ¿Quién va a hacer abducción? Bueno, hay músculo abductor, por ejemplo. Abductor. Ao contrário. ¿Y quién va a hacer qué músculo? Os glúteos. Los glúteos. Muy bien. ¿Qué glúteos? Maior. Médio. Eu acho Medio que y menor. Medio. Medio y menor. ¿Está bien? El glúteo medio y el menor lo van a hacer la abducción. ¿Está bien? Muy bien. Entonces los aductores son antagonistas con el glúteo medio y el menor. ¿Está bien? Bien. Por suerte no hay músculo abductor, pero tendríamos que estudiar también. Bueno, vamos ahora a ver los aductores. El grácil. El grácil, bueno, el grácil también se va a insertar en el coxal, específicamente donde la rama isquiopúbica o rama isquiopubiana. Y abajo, donde se va a insertar en la tibia, que parte de la tibia, en el cóndilo mediano, formando parte de la pata de ganso. ¿Quién también formaba parte de la pata de ganso? sartório. Sartorio. Y ahora estamos viendo el grácil. ¿Está bien? Entonces la pata de ganso es la formación de tres tendones. El sartorio, el grácil, recuerden que el grácil también se llama recto interno. Falta el tendón de un músculo, le voy a mostrar nada más. El otro músculo es el músculo semitendinoso. ¿Está bien? Hay una mnemotecnia acá para recordar los tres tendones. La mnemotecnia es sarite. Sarita? Sarite. Não tinha sarita em outro lugar também? Ou não Não, tem é. jeito? Está sartorio ahora, pero Ah, no. sa viene de Sartório. sartorio, RI, recto interno, que es el otro nombre del grácil, y T viene de semitendinoso. Entonces, estos tres tendones forman la pata de ganso. Yo generalmente marco amarrando los tres. Ustedes colocan pata de ganso o si prefieren pes anserinus. Esses três vão fazer a mesma ação do sartório, né? Vai ter exame oráculo? Não. Otra pregunta. Les soluciono nomás esa duda, o sea, Ainda bem que não. no se equivoquen que me quedé animal, ¿verdad? Y me pata de ganso. Hacer un alito con una luz. ¿Está bien? Yo nada más marqué y me pusieron. Pato de pato. No, me pusieron pena de gallina. Después ahí descubrí que es pena, que es pluma. ¿verdad? Gracias a eso descubrí una nueva palabra. ¿Preguntas? É fazer de zero. Fazer de zero. Ale. Ele tem um X bem grande na folha assim. Coisa pra salada. Ou não? Músculo, pessoa. Ah, tá. Ok. Faltou o músculo. Muy bien. ¿El 2? Seria trato iliotibial, né? Trato iliotibial. Muy bien. ¿El 3? Seria músculo básico lateral. Músculo bajo lateral. Muy bien. ¿El 4? Seria tendão del quádriceps. Tendón del cuádriceps. Para poner ligamento. Não. Ahí no, ¿verdad? Ahí se no tiene que bajar. Si está debajo de la patela, ahí puede ser ligamento. Súper bien. ¿Cómo? E o quádriceps. El 4 es tendón del cuádriceps. Tendón del cuádriceps. ¿Bien? Mais acima seria del recto femoral, né? No, acá ya todo el mundo está fusionado. Ah, Acá sí, acá va a ser tendón del recto femoral, pero acá ya todo, bueno, esta flecha debería estar más acá, porque todo el mundo ya se fusionó. Sí. Aquí es tendón del cuádriceps. certo. Ya me estaban de ideas ya. Acá no me da para marcar. El número que damos es 5. 5. É o peitinho, doutor? Músculo peitinho? Ou não? Não, né? Acho que é o grifo, né? Até final. Casi, pero no. Onde que tá mais necessário que eu estou jogando? Ah, isso é um vaso. Parecendo Vena uma femoral. vena. Recuerden que está primero la vena. ¿Y este qué sería? Seria Esta va a ser la arteria femoral. Y como es mucho más caliente. Eu não enxerguei. Vena femoral.
Entonces sigo la vena femoral. Recuerden que primero está la vena, después está la arteria y acá hace una pequeña porción de nervo femoral. nervio, ¿verdad? Nervio, arteria y vena. ¿Está bien? Acá. Acá el músculo pectíneo va a estar profundo. ¿Está bien? Ah, Pectíneo como el piso. ¿Está bien? Y este quién va a ser el que está acá. Esse daí vai ser o Iliosoas. Este va a ser el iliosoas. Después tenía que estar acá el pectíneo. Está cubierto por el paquete nervioso. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sim. Bueno, el 6. Sartório. Músculo sartorio. Muy bien. No se olviden músculo. El 7. Vasto medial, músculo vasto medial. Músculo vasto medial. Y el 8. Músculo recto femoral. Músculo recto femoral. Bueno, ¿y este qué va a ser? Isso aí vai ser o adutor Maior. largo. Aductor largo. Ah, O, ¿cómo también se llama? segundo adutor. Primero. Esquece mais. El largo. Recuerda la letra L. La letra L parece el número 1. ¿Está bien? Entonces, aductor largo o primer aductor. ¿Y este quién va a ser que está acá? Graças. Este va a ser el gracio. ¿Cómo también se llama el gracio? Reto lateral, não, reto medial. Interno. Interno. Está interno. Quase acertou. Ese ya se va a pegar. ¿Preguntas? ¿No? Não. Bueno, háganle. Vamos. Pusieron el 1. Uno vai ser o músculo tensor da face lata. Músculo tensor. Fácil. Tensor. Tensor de la fascia lata. El 2. Vai ser o sartório. Músculo sartorio. El 3. Vai ser o músculo reto femoral. Músculo recto femoral. El 4. Trato iliotibial. Trato iliotibial. Vamos aquí. El 5. Músculo adutor menor. Pectíneo. Pectíneo. É o segundo? Es el músculo aductor corto o segundo aductor. Ah, não fala menor mais. Curto. Segundo adutor. O pectíneo seria ¿Está bien? El pequeño está acá. Es más pequeño. ¿Ok? curto. Este, el... É o seu largo, né? Adutor largo. Músculo adutor largo. ¿Qué pasó? Hã? El 6, É músculo adutor largo? aductor largo o músculo. Primeiro adutor. La L parece el número 1, ¿no? Es el primer aductor largo. Y el 7, Seria o músculo adutor é maior. o. Terceiro adutor. Parabéns, vai ser campeão. Beleza. El 8, Seria o músculo grácil. gracias. Músculo grácil o músculo recto. Medial ou interno? Para que esa arite funcione tiene que ser recto. Sim, é Si no sería no sé. Terceiro adutor. Este qué va a ser? Esse vai ser. Terceiro adutor ou adutor Recto maior. femoral. Va a ser O recto outro é femoral. largo, o primeiro Este. adutor. Esse daí é o terceiro da face lata, né? O segundo adutor Este va a ser que músculo O tensor de segundo la adutor, fascia qual lata. que é? O segundo adutor ou Iliotibial. segundo adutor? Ok? Ou E cinco? este? Ah, tá. Esse aí é o iliosoas. Adutor Y este é bem curto. Esse daí é o sartório. es un pedazo de sartorio. Súper Que bien. bateu. Ou segundo adutor. Pregunta, chicos. Três mais adutores. Fácil, fácil. Ah, fácil de miembro superior. Sim, muito mais. Vamos a negar eso. Com certeza é melhor. Antebraço e Eu não acho doido, isso aqui lá dentro humano. E com o Vitor, se quiser, faz. ¿Quién você está marcando la patela? Yo no marcaría patela. Só fora, né? Só ela solta no grupo. Puede ser. Tipo a base. Digo la base, ¿verdad? Ah, é. Pregunta, chicos.